Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Bueno, es el tema, la verdad, de estos días, acerca de la injusta decisión de la Corte de Nueva York, imagínense ustedes, pero también de las consecuencias que esto traerá, la injerencia del juez Castel en el juicio, señores. O sea, era evidente lo que estaba pasando. Un juez que no buscaba justicia. Y este caso, desde que llevaron al expresidente Hernández a Estados Unidos, lo que se vio era un empecinamiento por condenar, o sea, hacerle daño al expresidente Juan Orlando Hernández. La DEA, la Fiscalía y el juez se coludieron. Y lo que querían ellos era, no querían un juicio. O sea, ellos, la verdad que lo que ellos no querían era un juicio. Ellos lo que querían era que Juan Orlando se declarara inocente, supuestamente con el terabyte, entre comillas, que hasta risa da pensar en eso, el terabyte de pruebas en contra de Juan Orlando Hernández. Cuando Juan Orlando Hernández dice, quiero ir a juicio, sorprende a todos, hasta la nueva fiscalía, y le ponen dos personas más, al general Bonilla y le ponen al otro general Hernández, o no sé si era policía Hernández. Y miren qué cosa, ¿no? El presidente con su defensa dicen que ellos quieren ir a juicio ellos solos, porque lo que quería Estados Unidos, la corte, y la fiscalía eran, como quien dice, se llevan en el río, se llevan a Bonilla y arrastra a los demás, arrastra a Juan Orlando, porque sabía que no tenían las pruebas que podían condenar al expresidente Hernández. Pero en el proceso que se fue alargando por muchas cosas. ¿Por qué? Porque nunca presentaban las pruebas que decían que tenían contra Juan Orlando Hernández. Y tiene que ver con el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Y cómo da tristeza, Duarte, cómo da tristeza ver cómo hay personas que están usando la Biblia para justificar algo. Por eso yo escribí ahí fanatismo o ceguera. Cuando yo digo estas cosas, me refiero a lo que estamos mirando nosotros y lo que estamos escuchando. Por eso hoy nosotros no proyectamos en la gente lo que deberíamos proyectar, o no influenciamos a la gente de la manera que tendríamos que influenciar como seguidores de Cristo que nos llamamos. Y yo lo digo sinceramente, hay gente que puede tener años de estar en una congregación pero sin peso. ¿Sabe por qué? Porque yo veo personas hasta usando la Biblia para justificar cosas que nada tienen que ver con la Biblia. Y escúcheme lo que le estoy diciendo, por eso estoy hablando de fanatismo o ceguera. Porque la Biblia nos hace ver el pecado. ¿Y qué significa pecado? El pecado tiene que ver con una infracción a la ley de Dios, a esa ley divina. Es errar al blanco, es no hacer lo que la Biblia dice. Eso significa pecado, transgresión a la ley de Dios, no a otra cosa. Ahora, ¿por qué refiero a esto acá? Porque delito terrenal nada tiene que ver con querer asociar lo que la Biblia nos está determinando como pecado, aunque algunos se constituyen en pecado obviamente porque también transgrede la ley de Dios, pero hay cosas meramente terrenales. Entonces, cuando yo veo este tipo de cosas, siento tristeza, y lo digo de verdad hoy, y máxime en personas que dicen llamarse seguidores de Cristo, o personas que están ahí siempre predicando. He visto posts de personas cómo usan un verso de la Biblia, un texto de la Biblia, para justificar cosas que nada tienen que ver con la ley de Dios. Entonces, ¿por qué digo estas cosas? Y las digo puntualmente. Yo no tengo problema siempre en decir esto, porque una cosa es la ley de Dios y una cosa es la ley terrenal. No se confunda, por el amor de Dios, no sea fanático, no sea ciego. Nadie se está alegrando
del mal de otra persona, pero las consecuencias de nuestros hechos o actos van a traer los resultados que podamos obtener nosotros en el futuro. Pregúntese ustedes, si usted va por una carretera, usted ve una señal. Esa señal a usted le está dando una instrucción o una definición para dónde usted va o qué es lo que tiene que hacer. En un semáforo nosotros nos paramos y hay una luz verde, una anaranjada y una roja. La luz verde es para que nosotros pasemos o transitemos. La luz amarilla es una precaución, es una alerta. Pero el rojo es un stop. Si usted pasa en el verde no hay problema porque usted tiene pasada libre. Si usted va a pasar cuando ya está en el amarillo, hay una precaución. Y es para que usted tenga cuidado, es una alerta. Pero en el rojo, si usted pasa ese semáforo en rojo, aunque usted diga y argumente cosas, si algo pasa a consecuencia de que usted infringió esa señal roja, usted no puede estar justificándose. Usted no puede estar justificándose porque usted erró, porque usted falló. La señal le determinaba que usted no debía pasar. Y la consecuencia, si usted embistió a alguien o alguien golpeó al que pasó en esa señal en rojo, no es problema del otro, es problema suyo. Entonces, estoy explicando un poquito, haciendo como una ilustración de esto, porque veo a gente que se llama gente de iglesia, confundiendo y llevando cosas a aplicarlas como si eso tuviera razón de ser para lo que estamos viviendo hoy en este país. Entonces, ¿por qué yo estoy hablando de fanatismo o ceguera? Porque usted no debe confundir una cosa con la otra. Las leyes son para ponerlas en práctica aquí en la tierra. Y este libro que yo tengo acá en la mano, este libro es para que yo lo respete. ¿Por qué? Porque eso tiene consecuencias en mi vida espiritual. Pero hay una ley que también, si la transgredemos nosotros aquí en la tierra, eso va a ocasionar o va a tener consecuencias. Entonces, esto es algo que a mí me desconcierta y digo, wow, y uno ve como referentes a este tipo de personas. ¿Sabe algo? Y yo le voy a contar aquí rapidito. Cuando el profeta Natán llegó donde David, después que había tomado la mujer de Urías el Eteo, Natán le refiere algo para hacerlo entender que él había tomado lo que no era ese era un pecado, no era delito. Ese pecado fue remitido por Dios, las consecuencias vinieron. Dios le perdonó, pero la consecuencia vino. Todas las cosas que pasaron en la familia de David, todo eso tiene una consecuencia. Entonces, la gente hoy, por el fanatismo, escúchelo, por esto hablando de esto, yo, por el fanatismo o por la ceguera, argumenta cosas. Y lo más grave todavía es que usen textos de la Biblia para justificar lo que no tienen que justificar. Y aquí yo soy categórico con esto. Categórico con esto. Yo no me alegro del mal ajeno. Obviamente no lo puedo hacer como persona, como ser humano, que tengo a Dios en mi corazón. No puedo alegrarme. Pero tengo también que tener la cautela o ser cauto para saber que lo que yo hice mal, eso también va a traer una consecuencia. Sea hoy, sea mañana o sea en el futuro, tiene que venir. Y me van a decir ahí, ¿y este que está hablando de política, está metido en política? Yo hablo de fútbol, hablo de religión y hablo de política. ¿Por qué? Porque yo soy un ciudadano común y corriente como usted y como yo. Pero tengo mucho cuidado en dirigir mis argumentos para justificar cosas que yo no tengo que justificar. Escúchenlo. Ese es el problema que yo tengo, por eso caigo mal. Imagínese usted semejante burrada, la que usted escucha, comparando al Mesías, a mi Redentor, al rabí de rabinos, al maestro de maestros, comparándolo con el expresidente. Doña Ana García, ¿no le parece a usted cosas incongruentes o incoherentes? ¿O se ha perdido la razón, el raciocinio
para estar queriendo comparar a Jesús cuando Él viene para redimir pecados de la humanidad. No viene porque ha cometido un delito, o Él no se le ha imputado un delito. ¿Por qué asociar esto entonces? ¿Por qué asociar este tipo de cosas entonces, queriendo argumentar o queriendo justificar a personas y usando la Biblia todavía? Usted no sea hipócrita, déjese de fanatismo, déjese de cegueras. Y se lo digo de verdad acá. Y si a usted no le gusta, problema suyo, pero déjese de fanatismo. Yo no tengo problema para que usted me quiera o que yo quiera caer bien con usted. Ese es el problema que hoy tenemos. Un montón de gente floja. ¿Por qué? Porque están defendiendo lo que no tienen que defender. Yo no estoy juzgando ni acusando a nadie, porque yo no soy juez. Deje que la justicia actúe. Pero imagínese usted estar argumentando cosas cuando antes de una condena o de una investigación y probar que alguien ha cometido delitos, él todavía tiene la presunción de inocencia. Pero cuando alguien dicta sentencia es porque se le determinó como culpable. Y todavía yo voy a venir a decir acá que alguien es inocente cuando se le probó en un juicio que sí es culpable. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Personas con una Biblia bajo el brazo ahí, estar defendiendo posturas que no tienen que defender. Eso da lástima por el fanatismo y por la ceguera en la que viven. Y no tengo problema, ya les dije. Yo no tengo problema en decir estas cosas. ¿Sabe por qué? Y lo estoy diciendo en mi sentido espiritual molesto. En el sentido espiritual, no como persona. Yo no estoy riéndome. Ni usted va a mirar que yo me ría del mal de alguien. No, porque como seres humanos todos tenemos debilidades o tenemos desaciertos o cometemos cosas que no son agradables a Dios. Eso se llama pecado.